Buenas tardes, compañeros, compañeras, a los dirigentes de ANEF que se han sumado en esta plataforma Zoom y a todos quienes nos estén escuchando a través del Facebook Live. Estamos en una nueva jornada de nuestro ciclo de formación sindical de la ANEF Regional de Valparaíso, en esta lógica de ir entregando elementos, herramientas y discusión y debate respecto de los grandes temas que son desafíos también para ir avanzando en las transformaciones que nuestro país necesita para hacerse más justo, más equitativo, más inclusivo y donde todas las minorías sumen la verdadera mayoría. Esta vez tenemos un tremendo tema con dos muy extraordinarios panelistas. Hoy día vamos a hablar sobre el derecho a la comunicación, los desafíos del periodismo y la organización en tiempos de crisis. El tema de las comunicaciones, de la información que se da tremendamente relevante, que es necesario avanzar, es un derecho que debemos dejar absolutamente garantizado en esta nueva carta constitucional que vamos a construir entre todos y todas. Y para ello necesitamos conversar de este tema. Y para eso hoy día tenemos a dos grandes del periodismo. Por un lado está Danilo Ahumada. Danilo es periodista de la Universidad de Playa Ancha, es docente de la carrera de periodismo en la Universidad de Playa Ancha, se ha desempeñado como director de la película El Paso del Diablo, la que habla sobre la realidad y las problemáticas del movimiento obrero en la Patagonia. La película actualmente se encuentra en una etapa de postproducción, entiendo, de ahí nos contará Danilo de eso. Y en la actualidad también él es el presidente del Consejo Regional de Valparaíso del Colegio Periodista y además miembro activo de la Mesa Social de Valparaíso. Y te saludamos y te damos las gracias, Danilo, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias, Mabel. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras asociados en la ANEF, en la CUT, a todos los trabajadores informales también de Valparaíso, en estos tiempos tan difíciles, así que muy contento de reflexionar sobre esta temática basada en el derecho a la comunicación. Saludo a Sergio también, compañero y amigo de años. Y ahí está Sergio, otro grande. Sergio es periodista de la Universidad de Playa Ancha en el 2016, Sergio Jara Román. El 2016 creó la unidad de investigación periodística de la Radio Bio Bio, ha trabajado como reportero y editor en Terra Network, revista de América Economía, el Mercurio Inversiones y La Tercera. También ha colaborado en medios como el de Clinic, El Siglo, en la revista Cáñamo, en El Ciudadano, en la radio SBS de Australia, y además ha sido premiado. El año 2017 recibió el Premio de Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, y en el 2018 y 2020 fue finalista en el mismo certamen. Actualmente es director de prensa del Desconcierto y académico de Economía e Investigación Periodística en pre- y posgrado de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. En septiembre del 2018, bajo el sello editorial Planeta, publicó su primer libro, Piñera y los Leones de Sanhattan. Muchas gracias, Sergio, por haber accedido a compartir hoy día con nosotras tu mirada respecto a las comunicaciones y el periodismo y los desafíos que tenemos en Chile en esta materia. Muchas gracias por compartir hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, primero que todo, y saludar a todos y todas las presentes, a los trabajadores, a las trabajadoras, y también a Danilo, un viejo compañero, amigo desde la UPLA, que estamos ahí dándole conmigo. Grande la UPLA. Ha generado buenas semillas. Semillero. Sí, un semillero la UPLA. Saludar a la Amori también, que está detrás de cámara, otra colega ahí importante. Periodista de la también es de la UPLA. Sí. También de la UPLA. Bueno, compañeros, yo sin más, el tema aquí, los expertos en el tema y quienes nos tienen que dar luces son ustedes. Así es que, sin más, voy a dejar con la palabra para que haga uso de
de algunos minutos de exposición, Danilo, antes de las preguntas de quienes nos acompañan hoy día a través de Facebook y en esta plataforma. Danilo, bienvenido, y la cámara y los oídos son todos tuyos. Bien, muchas gracias de nuevo. Qué importante reflexionar sobre el derecho a la comunicación cuando hoy día sentimos del mundo de las comunicaciones que es un tema no solamente de las personas que trabajamos las comunicaciones en Chile, sino que hoy día se está instalando fuertemente como una demanda ciudadana, y nos parece muy importante, porque las comunicaciones son fundamentales a la hora de construir espacios de participación mucho más democráticos, sociedades mucho más empoderadas, de hecho. A propósito de lo que pasó en la revuelta, a partir de la revuelta social del 18 de octubre, los medios de comunicación empezaron a ser cuestionados por el tratamiento informativo, y eso hoy día nos coloca y nos permite hablar sobre estas temáticas. Porque además, por lo menos del Colegio de Periodistas, hemos entendido también nuestra labor incorporándonos, en este caso, por ejemplo, a la mesa social, donde hemos podido trabajar de manera muy colaborativa con la NEF, con la CUT, con la 8M, con distintas organizaciones de trabajadores del mundo social, y eso nos parece importante. Para nosotros, el Colegio de Periodistas o el periodismo en general tiene que estar preocupado de esas transformaciones sociales y tomar una posición, ¿no?, en el fondo. Entonces, lo hacemos desde ese lugar. Y no solamente desde el Colegio de Periodistas, sino que también, por ejemplo, está Sergio, que hace su aporte tremendo desde el periodismo de investigación, un periodismo súper valioso e importante, no solamente hoy día. Se ha demostrado a través de los trabajos de Alejandra Matus, de mismo Zipper, lo que ha hecho en algún minuto del Desconcierto, el mismo Sergio. Entonces es una oportunidad muy importante que tenemos hoy día de poder reflexionar sobre las comunicaciones en Chile. Así que, partiendo de esa base, quiero comenzar planteando algunas ideas, algunas reflexiones sobre las comunicaciones, pero además sobre libertad de expresión, sobre el rol del periodismo chileno en tiempos de crisis, abordando, como ya decía, estas reflexiones de una mirada crítica al actual sistema medial chileno, y también generando propuestas, cuáles podrían ser algunas recetas para garantizar el pluralismo y terminar con un discurso hegemónico presente en la mayoría de los medios de comunicación. Hoy día tenemos elementos que se van aplicando, y una censura hoy día que nosotros está encubierta, donde no todos los comunicadores y periodistas pueden estar, por ejemplo, en terreno reporteando lo que sucede. En nuestros territorios hoy día hay ollas comunes, hay barricadas en las noches, pero solamente hoy día están autorizados los medios de comunicación que tienen una procedencia formal, digamos así. Entonces, lo coloco como en evidencia porque, además de discutir sobre el derecho a la comunicación, también hoy día abordamos un elemento grave de censura y sobre represión. Lo que pasó el 1 de mayo, no solamente en Valparaíso, sino que a nivel nacional, donde hubo muchas detenciones de comunicadores y periodistas, demuestra también que hay una mirada represiva también hacia las comunicaciones, y se atenta, a nuestro juicio, no solamente contra el ejercicio propio de la profesión, sino que atenta contra la libertad de expresión, a nuestro juicio. Entonces, es un escenario difícil. Además, yo me imagino que también que estamos conversando con trabajadores y trabajadoras, la precarización laboral, desde el punto de vista de la cantidad de despidos masivos que han habido en los medios de comunicación, siempre pagando el plato roto los trabajadores en el fondo. Y obviamente entendiendo que aquí se trata de empresas grandes como el Mercurio, como donde está detrás la familia Edward, Copesa, el Mercurio Valparaíso, La Estrella, medios de comunicación, TVN, el Megavisión. Hoy día han despedido una gran cantidad de comunicadores y periodistas, gráficos, camarógrafos, y ese es el escenario que estamos, en un escenario de mucha precariedad laboral, con mucho desempleo, pero yo por lo menos veo un escenario con harta esperanza, antes de generar como algunos elementos de la reflexión, porque creo que el escenario de la nueva Constitución nos permite hoy día reflexionar y cambiar este modelo, que es un modelo no antojadizo. Cuando hablamos de la caída del neoliberalismo, también nos referimos a que se termine el neoliberalismo que está irradiado en todas las esferas de la sociedad chilena, desde la educación, desde la salud, y los medios de comunicación no son la excepción. Hay una penetración importante del sistema neoliberal en los medios de comunicación. Entonces, quiero no apropiarme de todo lo que voy a plantear ahora, porque esto está basado, quiero hacer carne de un proceso colectivo de reflexión de muchos años del Colegio Periodista y de otros espacios de
ligado a las comunicaciones, a través de publicaciones que hemos levantado y recopilación también de artículos realizados por periodistas y por expertos en comunicación. Esto es un debate para nosotros bien antiguo. Por lo menos hace 6 años atrás resolvió el Colegio de Periodistas, resolvimos 2 cosas. Queríamos una nueva constitución, garantizar el derecho a la comunicación y a través de una asamblea constituyente. Esa fue nuestra propuesta inicial, asamblea constituyente y un proceso donde pues, se pudiera incorporar el derecho a la comunicación como un elemento, como un derecho humano. Como un derecho humano. Es importantísimo decirlo porque hoy día los medios de comunicación en general, es muy grave lo que sucede en los medios de comunicación que replican ese discurso. Cuando decimos discurso hegemónico no es una palabra común, sino que estamos planteando que efectivamente esa construcción de imaginario que salen de la televisión puntualmente, construyen esta imagen de país, por ejemplo, que nos llevaron hace un tiempo atrás, de imagen de desconfianza, de esta idea de instalar el Chilezuela, que permitió instalar en este caso un gobierno de derecha como el que tenemos hoy día. Entonces los medios de comunicación son muy importantes a la hora de construir estos imaginarios sociales. Y lo otro interesante que ha sucedido en el último tiempo, que además se incorpora de manera más fuerte los medios de comunicación alternativos. No sé si alternativo es la palabra, estamos siempre en la discusión si son contrahegemónicos, alternativos, medios de comunicación que muestran la realidad desde otro lugar, que para nosotros nos parece una realidad que es una posición muy, muy interesante, de donde actúa un medio de comunicación que está más vinculado con el territorio, con las transformaciones sociales, no con un lugar tan informativo, sino que se tiene otras preguntas. La pregunta del periodismo, la pregunta base, el periodismo qué sucede o qué pasó, aquí se transforma en otra pregunta base: ¿a quién le está pasando algo? ¿Cómo afecta a los territorios? Y eso yo creo que es muy importante el valor que hace tanto el periodismo de investigación, pero también cómo lo está realizando hoy día los medios, estos medios que nacen de los territorios. Y ahí la primera reflexión es que nosotros creemos que el derecho a la comunicación no es potestad de los periodistas. En el fondo nosotros entendemos el empoderamiento de la ciudadanía que construye sus propios discursos, precisamente porque no se siente representado en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno no se siente representado en un lugar? Sale y se siente y busca expresiones que le permitan verse representado. Entonces tienen un valor genuino y muy importante todos los aportes que hacen, no solamente gente vinculada a las comunicaciones, sino que pobladores, ciudadanos que toman una cámara y que empiezan a contar y construir estos relatos. Y eso es una validación muy importante que nosotros reconocemos desde el colegio en este caso. Siguiendo un poco con el hilo, cuando yo comentaba esta idea de que este diseño jurídico chileno institucional, que tiene inspiración neoliberal, que propicia la concentración económica, como lo señalaban en diversos ámbitos, los medios de comunicación no están ajenos a eso. La Constitución del 80, que todos sabemos, la que queremos derribar en el proceso constituyente el 25 de octubre, garantiza la libertad de expresión en su dimensión individual. Proscribe expresamente la existencia de un monopolio estatal sobre los medios de comunicación social, sin considerar la eventual formación de monopolios privados. Siempre en el plano de las normas constitucionales. Cuando me refiero a eso, es que se rige por los mismos patrones de instalar, no sé, comprar, tener supermercados, empresas, funcionan en el mismo nivel, en el fondo, hoy día tener medios de comunicación. De hecho, las veces que se ha llevado a discusiones a la Fiscalía Económica sobre la concentración de medios en Chile, no han tenido lugar porque se plantea que la Constitución garantiza obviamente esta libertad en el fondo para invertir en medios de comunicación en Chile. Entonces, una de las primeras preocupaciones, y por lo tanto nosotros creemos que cuando dicen ¿qué tiene que ver los medios de comunicación con la Constitución? Bueno, ahí hay un problema grave en el fondo, porque creemos que cambiando la Constitución podemos lograr que se asegure de alguna manera una pluralidad, por lo menos pluralidad de voces. No hemos discutido todavía los contenidos, pero por lo menos que uno pueda prender la tele, en términos concretos, y no ver 5 programas de la misma forma, hechos de la misma manera, conducidos de la misma manera, con los mismos arquetipos de los que conducen los programas, con los mismos entrevistados, de hecho, donde están excluidos en los medios de comunicación la mayoría de los sectores, principalmente donde están los territorios, las organizaciones sociales, las expresiones sindicales, no tienen cabida. Los pueblos originarios, por ejemplo, están absolutamente invisibilizados. Los pueblos originarios en la televisión están relacionados con noticias negativas que están vinculadas al terrorismo en la Araucanía. No están insertos dentro de un proceso no solamente como fuente, sino que también de producción de contenido. Y ahí viene la crítica que se ha hecho en el último tiempo a lo que ha hecho Televisión Nacional de Chile,
que si bien es cierto, ustedes no sé si todos escucharon cuando se quiso vender, de hecho la UDI propone ahora en su plan de activación económica vender el edificio corporativo de TVN. Nosotros no estamos como el salvataje de sí de TVN como canal de televisión, porque sí, creemos que Chile tiene que tener canales de televisión públicos, pero canales de televisión públicos de verdad. Nuestra crítica ha estado siempre en el tema de los contenidos y cómo opera TVN como un medio de comunicación con una lógica privada como operan los otros canales de televisión. Entonces, eso por un lado. Lo otro, es importante señalar que en Chile la concentración es grotesca, la concentración de medios para nosotros podría ser como normal porque hemos vivido con esa normalidad, pero es grotesca la concentración de medios de comunicación. Es impresentable que los principales canales de televisión, los dueños, y ahí Sergio después, que tiene también información importante que nos puede ayudar a complementar eso, ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Sería interesante que después Sergio nos ayudara como a conectar eso, porque está Luxi detrás, pero también hay otros grandes empresarios, el dueño de Falabella entiendo que está detrás de algunos medios de comunicación. Entonces, ¿quiénes son los dueños de comunicación en Chile? No solamente la televisión. Estamos claros que el duopolio de la prensa escrita a través de la familia Edward y Copesa no existe nada más. No existen otros medios de comunicación en Chile impresos. Las radios también están concentradas. Entonces, y eso es producto del sistema neoliberal que lo avala de alguna manera la Constitución, que permite esta idea de libre mercado. Por lo tanto, en estos últimos años no ha habido una posición concreta del Estado chileno, en este caso, de regular el sistema medial chileno y de permitir lo que nosotros gritamos de manera fuerte, es que Chile necesita tener un sistema medial que asegure la pluralidad, pero además de asegurar la pluralidad, necesitamos tener medios que además sean medios estatales. Nosotros por eso que hablamos de los 3 niveles, medios estatales, medios privados. Nuestra intención no es una intención de terminar y expropiar los canales de televisión, ni mucho menos, ni las radios, sino que regular el sistema del mundo privado, pero también generar garantías para que todos estos medios alternativos, las radios comunitarias, los espacios del territorio, digámoslo así, puedan sobrevivir, porque hoy día muchos de los canales, las radios sobre todo comunitarias, en algún minuto vivían de las rifas, de los platos únicos, de vender completo. Eso es impresentable. Los medios de comunicación tienen que tener una estructura, una orgánica, equipos como corresponde, y eso lo tiene que resolver de alguna manera el Estado. Por eso es que creemos que la comunicación tiene que ser considerada como un derecho humano, de tal manera que nosotros concebimos, obviamente, que queremos pasar de un Estado subsidiario a un Estado garante. Eso es como que lo hemos señalado desde el propio Colegio de Periodistas, y por lo tanto ese Estado garante debería asegurar que se generen todas estas condiciones en que estos 3 sectores puedan cohabitar y vivir tranquilamente. Nadie plantea la expropiación. Hay otros elementos también históricos que en las veces que el Estado también ha salvado, en este caso el Mercurio, en la década de los 80, como que ha habido el Estado ha cumplido un rol, pero hoy día lo que necesitamos es que efectivamente haya una regulación mucho más estricta en la materia y que podamos plantear esta idea de una ley de medios para ir finalizando en el tiempo. Pero como último elemento, hemos planteado nosotros de manera fuerte la idea de que se levante una ley de medios, porque una cosa es garantizar que la Constitución lo garantice en su Carta Magna, el derecho a la comunicación y a la información, pero otra cosa es qué proponemos, porque aquí generalmente nos plantean, bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es concreta, queremos un sistema medial que se expresa a través de una ley de medios, que por un lado regule la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que prohíba la concentración de esto, y por otro lado, al fomentar y garantizar el pluralismo, reconocer contenidos que para nosotros son fundamentales. En Chile necesitamos contenidos pluriculturales, plurinacionales, por lo tanto también insistimos políticamente en avanzar hacia un Estado plurinacional, de tal manera que los pueblos originarios estén representados en los medios de comunicación como corresponde, no como fuentes, como decía al principio, sino en la producción de contenidos. ¿Por qué no poder tener programación que esté, por ejemplo, con subtitulaje en mapudungún o chedungún? ¿Por qué no pensar en materiales audiovisuales, programas, etcétera, que estén en la lengua, pero además que coloquen en perspectiva la cosmovisión del pueblo mapuche, que es completamente distinta a la cosmovisión huinca en este caso, o la cosmovisión que tenemos del mundo más occidental?
esa diversidad hoy día tiene que estar expresada en los medios de comunicación. Y eso, por ahí va un poco las propuestas, no solamente desde el punto de vista del contenido, sino que también desde el punto de vista ético. Y quiero finalizar planteando que además nos preocupa mucho hoy día en esta discusión la ética también, porque hoy día son apuntados varios colegas con el dedo por el tema de la ética, y ahí hay un elemento importante que no hemos podido resolver, y ahí han faltado voluntades políticas de todos los sectores, de que los colegios profesionales, en este caso, vuelvan a recuperar su condición de colegio profesional, que hoy día no lo tenemos. Por lo tanto, hoy día somos asociaciones gremiales, no tenemos la tuición ética, ningún colegio profesional de los colegiados en este caso. Entonces también se van encadenando una serie de demandas que hoy día, por suerte, se expresan no solamente desde las comunicaciones, sino que también del mundo social, y muy agradecido de que en este caso la CUT, la ANEF y organizaciones de los trabajadores y trabajadoras de Valparaíso, de la región, pudieran incorporar también en sus demandas, que lo están haciendo, la demanda por el derecho a la comunicación, y por lo tanto nosotros hoy día, como del mundo de las comunicaciones, estamos aportando ese debate constituyente porque creemos que es importante que estemos en esa discusión. No solamente los periodistas, sino que hacer un debate más ciudadano, más territorial, de tal manera que sea una demanda colectiva. Eso, Mabel, por el momento. Gracias, Danilo. Muchas gracias por esta exposición. Sergio, te dejamos con la palabra. Gracias, Mabel. Muy en línea con lo que planteó Danilo. Yo no soy dirigente gremial, como en este caso sí lo es Danilo, ¿no? Esa es la palabra correcta, gremial, dado lo que él explicó, ¿no? Que no somos un colegio con tuición ética, sí soy asociado al colegio periodista, pero básicamente mi desarrollo laboral y profesional tiene que ver con la ejecución del periodismo como tal, ¿no? Que fue la carrera que estudié, ahí fui compañero de Danilo, por eso, y de Amory también, ¿no? Y quisiera hacer un breve como repaso de lo que ha sido la política comunicacional, o lo que ha sido el desarrollo del periodismo y de los medios de comunicación en los últimos 30 años, o más bien desde que retornó la democracia al país, ¿no? Desde que se acabó la dictadura, para decirlo de otra forma. Y hay una frase célebre que seguramente algunos de ustedes recordarán, ¿no? Pero que tiene que ver con Eugenio Tironi, que fue quien sentenció, ¿no?, de que la mejor política comunicacional de un gobierno, en este caso de Patricio Aylwin, de la Concertación, en aquellos primeros años de la década del 90, era precisamente no tener una política comunicacional, es decir, dejar a la autorregulación el mercado de las comunicaciones o la industria de las comunicaciones. Eso permitió que durante todos los años 90, además de que murieran una serie de medios de comunicación que venían desde los años 80, que ustedes conocen muy bien, como varias revistas o incluso diarios, ¿no?, que murieron a inicios de los 90, permitió a la vez que se fortalecieran otros medios, que son básicamente los que mencionaba Danilo, el grupo Copesa, que el dueño es Álvaro Sayé, dueño también de un banco, de Corbanca, que hoy día se ha fusionado con Itaú, el controlador de Itaú, digamos que Álvaro Sayé es uno de los mayores accionistas de esta fusión, pero hasta hace poco era dueño único de Corbanca, ¿no? Además de la tercera, el grupo Copesa tiene la cuarta, tenía la revista ¿Qué pasa?, tiene un montón de radios, ¿no? El grupo Dial, también ahí está la Radio Cero, y un montón de otras radios más, la Radio Duna, ¿no?, que es una radio de élite, si ustedes la escuchan se van a dar cuenta del tipo de radio que hacen desde ahí, en una defensa atrincherada del modelo económico desde la mañana hasta la noche, es tremenda esa radio, ¿no? Es muy parecida a lo que hace la agricultura, pero de una forma más sofisticada, si quieren, ¿no? La agricultura yo la identificaría como una radio de la derecha más dura, ¿no?, muy cercana a lo que son estos grupos como las Arañas Negras, como lo que promueve CAST, y lo que está en línea con la Fundación para el Progreso, ¿no? Ese tipo de audiencia genera la radioagricultura, mientras que la Radio Duna es de otra derecha más liberal, más cercana a los planteamientos que ofrece Sebastián Piñera, de la desregulación financiera, y de por ahí trabajar una línea de pensamiento, pero ambas no hacen periodismo, sino lo que más bien hacen es propaganda de un sistema económico, que es el que se ha dado al país. Entonces, lo que les decía, esta política o no política comunicacional de la Concertación en los años 90 nos llevó a que desaparecieran varios medios que durante los años 80 le habían dado, le habían otorgado a la gente un aire, ¿no?, un respiro, por donde a poder acceder a información verídica, veraz, que eran revista APSI, Fortín Mapocho, ustedes conocen a varios medios que desaparecieron, la revista Hoy, qué sé yo, en ese tiempo, ¿no? Análisis también.
Y por otra parte, se fortalecieron los grandes medios que todavía dominan la pauta hoy día, que son los que ponen la pauta. Cuando ustedes ven los matinales, ven las noticias en la tele, muchas de las noticias que ahí se trabajan y se hacen es porque los periodistas abrieron el diario en la mañana y dijeron, ¿qué está pasando? Así más o menos trabajan los periodistas en todo el mundo, ¿no? Se guían por lo que los diarios ponían en pauta, ponían en prensa. Es decir, nosotros, si yo estuviera trabajando en una televisora o en una radio, probablemente yo llegaba a esa radio o a esa televisora, abría el Mercurio o abría la Tercera, y en función de aquello, elaboraba mi propia pauta de noticias. Entonces, cuando nos encontramos con solamente dos medios que piensan básicamente igual, que son como la agricultura y la radio, y esta otra radio que les dije, ¿no? Nos encontramos con una línea de pensamiento que va a moldear el país bajo sus intereses y la percepción que ellos tienen de lo que debe ser. Por lo tanto, eso permitió que las ideas que promovía la Tercera, o el Grupo Copesa en general, ¿no? Las ideas que promovía el Mercurio con LUN también, porque es como el Grupo Edwards tiene al Mercurio y LUN, y el Grupo Copesa tiene a la Tercera y la Cuarta. Llegan a todo el segmento, ¿no? Atraviesan toda la sociedad. Era muy similar a lo que promueve hoy día la Radio Agricultura y la Duna, ¿no? En ese sentido. Y finalmente las televisoras y la radio, que en algunos casos eran más independientes, en algunos casos, no en todos, terminaban reproduciendo el mismo discurso. Eso fue propiciado por la falta de política comunicacional de la Concertación y está reflejado en las palabras de Eugenio Tironi en los primeros años de los 90, ¿no? Eso permitió que el mercado se autorregulara, que contara con unas espaldas financieras que le permitió seguir, digamos, en la delantera, ¿no?, de lo que son los medios de comunicación en los 90, en los 2000, incluso la década que vino después, y que el resto de los medios muriera, como dije hace un rato. Después de aquello, acá tengo un torpeo, me avisan si estoy lateando, pero acá tengo un torpeo. Después de aquello lo que vino fueron el surgimiento de algunos medios alternativos por iniciativa individual de algunos periodistas, ¿no?, que no se veían trabajando en el Mercurio o en la Tercera. Ahí apareció el Pancho Martorell, por ejemplo, con la revista El Periodista. Nosotros con Danilo lo llevamos varias veces a la UPLA cuando recién apareció la revista Periodista, que por ahí todavía vive, ojo, la revista El Periodista todavía vive por ahí, pero atomizada, pequeña, ¿no? Porque no tiene acceso a financiamiento, porque no tiene acceso, digamos, a poder generar una plana de periodistas mucho mayor. Pero se empezaron a desarrollar también otros medios digitales, como fue El Mostrador, que fue el primero en poder dar un salto distinto a lo que venía representando el Mercurio y la Tercera. Más allá si a la gente le gusta o no le gusta El Mostrador, lo cierto es que presentó una pauta distinta, y de ahí aparecen otros referentes, ¿no?, como CIPER, como El Desconcierto y como Interferencia, que son los medios que te diría que están como tratando de entregar elementos de pauta noticiosa distintos, alternativos a los que promueve el duopolio de Copesa con Edwards. Eso ha permitido que la gente se entere de otros temas, ¿no? Lo vimos en el estallido social, o sea, si ustedes hacen memoria y abrían la Tercera, abrían el Mercurio, y en contraste, habían Interferencia, El Desconcierto o CIPER, se iban a dar cuenta de la diferencia que había, ¿no? De la diferencia que había. Y eso también se había reflejado en las coberturas que nosotros hacíamos. Yo me acuerdo el 19 de octubre, el día después del estallido social, haber ido a reportear a la Plaza Italia, a la Plaza de Lignano, con mi celular en mano nada más, y haberme impactado con la llegada de los militares, ¿no? Porque era un tema que pucha, el único recuerdo que uno tenía de los militares en la calle era en los 80, yo era chico, pero me acuerdo los allanamientos en Conchalí, yo nací en Conchalí, en Cortijo, y me acuerdo cómo llegaban los militares a las 4 de la mañana y la gente se tenía que esconder, entre ellos varios familiares míos, digamos, ¿no? Ese era el miedo que había y que me quedó acá. Entonces, cuando vi el 19 de octubre a los militares en la calle, para mí fue, y para mucha gente, fue algo atroz, digamos, algo que chocó con nosotros, ¿no? Por supuesto lo publicamos inmediatamente. Me acuerdo los militares se pusieron a disparar frente a los muchachos y muchachas que estaban ahí manifestándose pacíficamente en ese momento, ¿no? Y aunque no lo hubieran estado haciendo pacíficamente, no tiene justificación alguna que salgan militares con armas en mano a dispararle a la gente. A mí me parece que eso es una política de las peores que pudo haber implementado Piñera, y que va a tener su correlato en tribunales seguramente más adelante cuando él deje este gobierno, antes o después, y va a tener que estar dando explicaciones, ¿no?, en tribunales durante el resto de su vida, me parece, y también por lo del coronavirus. Pero eso permitió que los medios digitales tuvieran un surgimiento que pudieran además llegar a mucha más gente. Le voy a dar un dato: después del estallido social, El Desconcierto multiplicó su audiencia, y que se ha mantenido, ¿no? Creo que fue un 7000%, ¿no? Y todavía estamos en una audiencia alta, ¿no? No hemos vuelto a caer, ¿no? Eso provocó que
nuestra responsabilidad frente a nuestra audiencia fuera mucho mayor, porque sabíamos que estábamos llegando a mucho más gente, ¿no? Y la gente también entendió que habían otros medios por los cuales informarse. Y toda esta revolución digital llegó para quedarse, pero los desafíos que hoy día tenemos respecto de eso es cómo logramos controlar que las informaciones que nosotros entregamos sean veraces, como dije anteriormente, pero también sean fidedignas. Hay mucho problema con la fake news. Yo escuché recién a Danilo y comparto el 90% de lo que planteó, salvo por un 10%, que me parece que tiene relación con la verificación de información. Esto no lo dijo Danilo, pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos medios de comunicación populares, medios de comunicación alternativos, o colectivos de comunicación, que a veces no son medios de comunicación, pero son colectivos de comunicación, ¿no? Como Piensa Prensa, como Chile Oculto, no sé, hay varios que entregan información. El proceso de verificación de datos, de hechos, a veces se pierde. Yo lo he hablado de esto con los colegas y los muchachos y las muchachas de estos medios de comunicación, de estos colectivos que a veces funcionan solamente a través de redes sociales, ni siquiera tienen un sitio web o una plataforma escrita. Y eso es importante para mí es esencial, digamos, que estos medios de comunicación se fortalezcan, estos colectivos de comunicación se fortalezcan, porque lo que hacen es muy relevante y es muy importante. Ellos llegan a los territorios donde los demás no llegan. Ellos tienen la confianza de la gente que los demás no tienen. A lo mejor nosotros como Desconcierto sí, pero somos pequeños todavía para poder abordar, por ejemplo, en Santiago todos los territorios que hay. Pero ellos sí pueden hacerlo porque están en varias zonas, ¿no? Pero lo importante es que crezcan, que maduren, ¿no?, sus procesos de producción periodística y que puedan ser cada vez más verificados esos procesos de información periodística, porque en la medida que menos se equivoquen, mayor aporte van a estar haciendo a la gente que lo está leyendo y que lo está siguiendo. Generalmente el problema de las fake news es transversal, no es un patrimonio de ellos, también es patrimonio, también nos afecta a nosotros, y por eso lo digo, y para mí es tan relevante, porque en la medida que nosotros nos sigamos equivocando, hoy día en la época y en la era digital, digamos, es fácil equivocarse, ¿no? La gente nos manda videos a cada rato, ustedes ni se imaginan las declaraciones, los videos, las cartas, los documentos que nos llegan todos los días, y toda esa información hay que procesarla y verificarla, y después hacerla pública, que es lo que ustedes esperan también que nosotros hagamos, ¿no? Esa es nuestra pega y es lo que ustedes esperan de nosotros. Ustedes esperan leer algo que sea cierto, ¿no? En tiempo y forma. Y para eso nosotros tenemos que hacer los procesos periodísticos necesarios, tenemos que demorarnos lo que nos demoramos. Si nosotros llegásemos y funcionásemos como una correa transmisora, ¿no? Y recibimos y publicamos, y recibimos y publicamos, que es lo que pasa a veces con estos medios que son más pequeños, más populares, porque les falta este proceso de verificación, pueden caer en errores, ¿no? Y eso finalmente termina damnificando el proceso comunicativo. Lo importante de esto es que tanto ellos como los medios que somos un poco más formales, pero que seguimos siendo medios alternativos, como el Desconcierto, Interferencia y CIPER, les decía, tenemos claro cuál es el foco, ¿no? Todos tenemos que avanzar salvo CIPER, que creo que lo tiene más o menos cerrado, en procesos de verificación, más o menos. Pero todos tenemos más o menos claro el foco, y el foco son los derechos humanos de las personas, ¿no? Los derechos humanos. No son los bienes materiales. Y hay una diferencia bien clara respecto de lo que hicieron los medios tradicionales, los medios del duopolio, en sus correlatos de la televisión también y en la radio, respecto de lo que hicimos nosotros como medios alternativos y lo que hicieron también los colectivos de comunicaciones de los territorios. Y es que el foco debe estar siempre en los derechos humanos y no en el supermercado que se está incendiando o que están asaltando, digamos. La cámara debe estar puesta y el micrófono debe estar puesto en el uniformado que está abusando del manifestante o de la manifestante. Ese es el rol del periodista, proteger el interés público, al vulnerado, no estar atento a la destrucción del bien material del supermercado de un empresario. Eso es secundario, eso también se cubre, pero de manera secundaria. La primera cámara tiene que estar acá, ¿no? Y dar testimonio de la vulneración de derechos que está ocurriendo. Porque acá lo que sucedió el 18 de octubre fue eso, fue la vulneración de derechos de miles de personas, ¿no? Más de 400 mutilados. Y sin el trabajo relevante que hizo el Desconcierto por un lado, pero también CIPER, Interferencia y estos mismos Piensa Prensa y otros medios de comunicación, digamos, populares, no hubiésemos tenido, por ejemplo, claridad respecto de lo que estaba pasando en la Posta Central cuando ocurrieron los primeros mutilados, o cuando se le cerró la puerta en la cara al juez Urrutia, ¿no?, por parte del director de la Posta Central. De eso nos enteramos porque había un periodista de Desconcierto y había un periodista de CIPER, con los pocos periodistas que tenemos, digamos, en la puerta de la Posta. No había un periodista en Mercurio, no había un periodista de La Tercera, no había un periodista de Canal 13 ni el 7, no había periodista de nadie más, solamente de medios que
tienen pocos periodistas. Imagínense, siempre funciona con 4 o 5 periodistas. Nosotros funcionamos como con 8 o 9. Y aún así las decisiones que tomamos tenían que ver con el interés público y proteger ese interés público, ¿no? Y por eso, a nuestro entender, era esencial estar en la posta, porque es ahí donde iban a caer los heridos, ¿no? Y no estar en otro lugar, como si estaban los otros canales digamos, los canales y los diarios, ¿no? Esto nos lleva a ¿qué? Constatar un hecho como este, saber de la política de comunicación que venimos, de la concertación, somos herederos de ella, nos lleva a plantearnos lo que Danilo ha manifestado varias veces y en los foros que nos hemos encontrado hemos discutido en profundidad, que es una nueva ley de medios, o una ley de medios para Chile, ¿no? Una ley de medios que garantice al menos 3 cambios fundamentales que nosotros como periodistas venimos discutiendo desde hace años. Lo primero es una discusión profunda respecto de quiénes son los dueños de los medios de comunicación y cuáles son los límites que se le ponen a los dueños de medios de comunicación. La ley de prensa establece que todos ustedes tienen derecho y los dueños de los medios de comunicación tienen la obligación de publicar quiénes son, ¿no? El dueño de Mega tiene que publicar quién es. En este caso, Carlos Heller. Carlos Heller es parte del grupo Betia, ¿no? Que es parte de la familia controladora de Falabella, con los Solari, hijo de una de las hermanas Solari, Carlos Heller. Carlos Heller, además de tener Mega, tiene parte de Falabella, tiene parte de LAN, tiene el hipódromo, tiene camiones por todo Chile recorriendo, haciendo transporte también de carga. Entonces, es un tipo que tiene intereses económicos atravesados en la economía chilena por todos lados y además maneja un medio de comunicación. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidad tiene Mega de poder fiscalizar el aparato económico del país, el aparato empresarial, si su dueño está metido desde punta a punta en el consumo de los chilenos? Lo mismo pasa en el 13. Canal 13 es controlado por Andrónico Luksic. Es un millonario chapaforbes, tiene alrededor de 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de un millonario que se codea con los más ricos del mundo, que además tiene intereses creados en la economía chilena, financiera y real, de punta a punta. Es decir, cuando ustedes van a comer tallarines, probablemente están comiendo los tallarines de Luksic, ¿no? Luchetti. Cuando se van a tomar una cerveza, probablemente se toman una cerveza de Luksic, de CSU, la Cristal, no sé, o la Escudo. Cuando van a pedir un crédito, a lo mejor van al Banco de Chile, que también es de Luksic. Cuando prenden la tele, ponen Canal 13. Es decir, cada uno de los pasos de consumo que ustedes dan al día, relacionado con estas marcas y otras más, beneficia a Andrónico Luksic. La pregunta también es, de nuevo ahí, ¿quién de Canal 13 es capaz de hacer las preguntas incómodas que el poder, que en este caso está representado por los empresarios, no le gustan, ¿no? En Canal 13 nadie, en Mega tampoco, en TVN ni hablar, porque es un directorio que está controlado por la moneda. Y eso yo les puedo dar fe, he sido testigo de cómo la moneda llama a TVN para que bajen cierta información, la intervenga, pero esto también pasaba con la concertación, no se engañen, lo que necesita TVN es un cambio mayor, ¿no? No es tiempo para privatizar TVN y no lo va a hacer nunca. TVN es un canal esencial para los chilenos. El trabajo que han hecho los colegas en ese canal fue tremendo para poder sacarse el mote que traía de la dictadura. TVN, se acuerdan, con todos los montajes que hubo, y poder limpiar la imagen, y lo lograron los colegas en los 90, ¿no? Después ocuparon el canal para poder conectar a Chile de extremo a extremo, y eso no genera rentabilidad de lucas, genera una rentabilidad social que, si ustedes le ponen ese desafío a Luksic o a Heller, les puedo asegurar que no lo van a hacer, porque si no les representa lucas, no van a conectar al país. La pregunta es, cuando vengan desafíos de esa índole para Chile, ¿qué canal público vamos a tener para que lo enfrente? Para que esté dispuesto a renunciar a una rentabilidad económica por una rentabilidad social. No vamos a tener, porque Piñera ya lo va a haber jibarizado, y el próximo presidente o presidenta va a decir, bueno, TVN no tienen terreno, porque eso es lo que está tratando de hacer Piñera hoy día. Entonces vendámoslo, ¿no? Es un nombre nomás TVN. Piñera ya cerró la nación, ahora quería cerrar TVN. Eso nunca se nos tiene que olvidar a nosotros como periodistas. Digamos, ha jibarizado nuestra profesión. Entonces, un elemento muy esencial en la discusión nuestra es moderar quiénes son los dueños de medios de comunicación y poner cortapisas a la integración entre, por ejemplo, que haya un dueño de un banco y un dueño de un medio de comunicación. Eso nos parece aberrante, ¿no? Desde el punto de vista de los conflictos de interés. No es el único dueño de un banco que tiene un medio de comunicación. Álvaro Sayé también lo hace, yo les dije, él es dueño de Corbanca se fusionó con Itaú y controla Copesa, además de una serie de radios también que operan en torno a Copesa, ¿no? Como la Duna, que les dije hace un rato. Después tienen a Chilevisión con CNN, que son del grupo Turner, son internacionales. Una segunda medida relevante me parece que es establecer 3 sectores claros dentro de la industria de las comunicaciones, o el derecho a la comunicación, que son el privado, ¿no? El privado va a seguir existiendo, eso
Nadie está diciendo acá que hay que quitarle todo a los privados, hay que regularlo y regularlo fuerte, ¿no? No solamente en la propiedad, también en otros elementos como ético, de utilidad, de qué sé yo, ¿no? Pero también hay que garantizarle el acceso al espectro radiofónico, por ejemplo, radioeléctrico, a las comunidades, a los territorios, para que puedan implementar sus desarrollos de comunicación a través de radios comunitarias, radios locales. Y también al sector público, ¿no? El sector público necesita tener difusión de lo que hace, necesitan los gobiernos regionales poder tener, por ejemplo, sus propios aparatos de comunicación. Entonces, hay 3 sectores claramente ahí sobre los cuales se podría legislar. Y un tercer tema, y finalmente, y con esto voy cerrando, Mabel, Danilo, es el tema del financiamiento. El financiamiento es esencial para poder darnos una industria de las comunicaciones que sea equitativa y que represente, digamos, el país que vivimos. Hoy día la industria representa un sector, que es el sector empresarial, y que está cobijado ni siquiera en Santiago, en una parte ínfima de Santiago, que es la que nosotros conocemos como Sanjata, ¿no? Cuando ustedes ven noticias en Canal 13, cuando las ven en TVN, e incluso cuando leen los diarios, lo que ahí se está construyendo es para ese sector. No es para la generalidad de la sociedad. Pero cuando uno se pone a analizar dónde pone las lucas del Estado, entonces, a quién está fortaleciendo el Estado con el financiamiento público, se da cuenta que lo hacen 3 medios básicamente. El Grupo Edwards, que también tiene su radio, ¿no? Y varios diarios, revistas, qué sé yo. El Grupo Copesa, que es la tercera, ¿no? La Mercurio la tercera en el fondo. Y un tercero que es la Radio Bio Bio, que la Radio Bio Bio tiene sus sombras y tiene sus luces, digamos, ¿no? No vamos a decir que es el Mercurio la tercera, pero tampoco vamos a decir que es la mejor radio de Chile o un ejemplo de radio, digamos, menos con el locutor que tiene, ¿no? Tomás Muchati. Entonces, creo que el financiamiento es esencial para que se rompa, ¿no? este dominio tradicional que tienen los grupos Copesa, Edwards y Bio Bio hoy día en el sistema medial de Chile, y puedan surgir con mayor fuerza los medios digitales, que son los que están hoy día entrando rápidamente, pero que necesitan este aporte. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, en el desconcierto no recibimos ni un peso del Estado, pero ni un peso del Estado. Y yo no tengo memoria de que hayamos recibido algún peso del Estado antes tampoco, ¿no? Tampoco recibimos de la empresa privada. Es decir, no hay empresas privadas que pongan un peso en el desconcierto. Y hemos salido a buscar, no es que no hayamos salido a buscar, hemos ido con propuestas, qué sé yo, no. Nada, ¿no? Y tiene que ver con el foco con que nosotros abordamos las noticias. Y esto no es que nosotros seamos periodistas de izquierda, progresistas, no, tiene que ver con el rol del periodismo, muchachos, muchachas, no. Esto no tiene que ver, incluso es político, siempre todo es político, pero el rol del periodismo y el periodismo que nosotros aprendimos en la universidad, no solamente en la UPLA, sino también en la Chile, en la Alberto Hurtado y en todas las demás que se enseñan, es que los periodistas siempre tienen que estar del lado del interés público y de las personas que son vulneradas, no de los hechos vinculados a los bienes materiales. Y cuando uno se pone de ese lado, cuando ejerce, se pega como corresponde, digamos, las empresas dejan de auspiciar los estados también. Entonces, el desafío que nosotros tenemos hoy día es poder acceder a aquello, pero mientras tanto no pasa eso, funcionamos igual que Ciber e Interferencia, a punta de lo que ustedes nos entregan, lo que nos apoya la ciudadanía y alguna publicidad programática que entra por Google, que son sistemas internacionales, no locales, ¿no? Entonces dependemos mucho de que las personas nos sigan viendo, pero que además nos sigan aportando, como lo han hecho en la comunidad desconcertada, que es un espacio donde nosotros abrimos para que la gente pueda hacer sus donaciones, que van desde Lucas a más arriba, digamos. O sea, esa es la forma en que ha encontrado el periodismo independiente digital para sobrevivir hoy día, Mabel, pero creo que no aguanta mucho tampoco, ¿no? Esto tiene que reformarse, y en serio y en profundidad. Ese es como el desafío que veo para adelante. Gracias, Sergio. Sin duda estamos, es bastante más complejo el escenario, ¿no? Cuando uno lo mira desde ahí. Hasta aquí no tenemos preguntas, yo no sé si hay algunas consultas por parte de los compañeros y compañeras que están en la plataforma, para que puedan anotarse ahí con sus consultas. A través del Facebook no tenemos consultas, solo saludos y me gusta, los likes de rigor. A mí me preocupan algunas cosas, Danilo. Me preocupa, y en esto quiero ser súper clara, o sea, claramente los grupos económicos que hoy día sustentan los medios de comunicación son los mismos grupos económicos que son financiados con nuestros ahorros a través de la AFP.
exactamente los mismos grupos, y que se llevan las utilidades del esfuerzo de los trabajadores y se opusieron y han hecho campañas impresionantes, ¿verdad?, frente a las demandas populares. Pero me preocupa porque cuando nosotros estamos hablando de generar los esfuerzos y la fuerza necesaria para poder provocar una transformación respecto de los medios, y del derecho a las comunicaciones, que además tiene que ver, el tema de las comunicaciones desde mi punto de vista tiene que ver también con los acervos culturales, con lo identitario, ¿verdad? Y con el desarrollo de un país que se sustenta en la verdad y también en la memoria y en su historia. Me preocupa enormemente que precisamente quienes hoy día tienen el poder político fueron los que generaron todas las condiciones para terminar con todos los medios que fueron un sustento tremendamente importante en la lucha contra la dictadura. Es decir, los gobiernos de la concertación, los gobiernos de la nueva mayoría también nunca han manifestado ninguna voluntad respecto de algunos cambios en esta materia, ¿no? Solo la presión social después del estallido generó la posibilidad de llegar a una instancia que es un plebiscito y una convención constitucional muy distinto a lo que era lo mencionado por la ciudadanía, que tenía que ver con la Asamblea Constituyente. Pero si no somos capaces de generar un buen espacio en esa convención constitucional, que estoy segura que va a ganar el apruebo, pero si en la Convención Constitucional se reproduce la misma repartija, por decirlo así, que hoy día tenemos en el Parlamento, ¿será posible avanzar respecto de este tipo de medidas? Porque claramente el interés por ocultar la verdad y por manejar y hegemonizar los medios no es patrimonio solo de la derecha. Danilo, o Sergio, no sé, pero parto por Danilo. Y pensando en que nos vamos quedando así como con poco tiempo al parecer, compañero, el resto anótese por favor en el chat si es que quieren hacer consulta. Danilo. Sí, una tremenda pregunta, porque en el fondo lo que uno ha visto, un poco lo decía el Sergio, desde el retorno a la democracia, se ha visto el sistema binominal muy instalado, a veces que se rompió el sistema binominal, se supone, la televisión chilena, sobre todo, que es como un claro ejemplo, porque es donde la gente más se informa, es una televisión muy binominal. ¿Binominal en qué sentido? De repente lo más de izquierda que hay, de repente es, no sé, un Vidal, como que para mostrar esa diversidad y ese abanico de mirada y diversidad, uno encuentra ese tipo de conducta que se ha ido naturalizando en los medios de comunicación. Entonces, porque además es muy cómodo el sistema, no solamente para la derecha, la presencia evidente que tiene hoy día los medios de comunicación, cómo se instalan los discursos. Generalmente cuando invitan a alguien de izquierda, organizaciones sindicales, sociales, o algunos sectores que no están dentro de esta mirada binominal de la televisión, son para generar precisamente confrontación, para generar un debate en la línea de lo que ha sido la televisión en el último tiempo, que es el espectáculo de la información, el espectáculo, la noticia, cuando se muestra, cuando uno habla, por ejemplo, de la estética de la pobreza, cómo se muestra la pobreza en la televisión, a través del espectáculo de la pobreza, etcétera, es como que tiene una sintonía, es como un correlato que uno lo puede ver en toda la programación, en los matinales, en el noticiero, en los arquetipos que se construyen en las mismas teleseries muchas veces, nosotros, o sea, que podría ser tremendamente valioso e importante, salvo por eso que uno lo tiene como en la mente, que han pasado algunas cosas como relevantes en la televisión chilena, con algunas series, pero en la televisión en general, en todo su formato, en su género, hay una producción muy estandarizada de lo que es la sociedad, yo diría, de la Plaza Italia para arriba. Por lo tanto, cuando la Mabel planteaba dónde está esa diversidad cultural, dónde está su territorio, eso no está representado. En la televisión chilena hay arquetipo en todo, desde el matinal hasta en la noche, hasta la última teleserie. Claro, y en ese escenario que es tremendamente adverso, tenemos que empezar a jugar. Tenemos que empezar a relativizar esos espacios. Sergio lo decía, el espacio radioeléctrico es un espacio público. ¿Qué es lo que significa? Es un espacio de todos nosotros. Por lo tanto,
cuando uno denuncia, cuando uno pide información, como decía Sergio, que sea transparente quien está dentro de los medios de comunicación, esa es una pega que tenemos que hacer todos los ciudadanos y ciudadanas, porque es importante empezar a generar esa presión de ahí. Exigir que ese espacio radioeléctrico tiene que tener una mirada pluralista, y eso también se señala cuando se entregan las concesiones. Recordemos que todas estas concesiones fueron pactadas entre gallo y medianoche, porque estas eran concesiones que tenían las universidades. La dictadura además terminó con esta concepción de que las universidades eran las que tenían los canales de televisión. En Valparaíso el Canal 4, en Santiago Chilevisión, que antes era el canal de la Universidad de Chile, la Católica, etcétera. La Universidad de Concepción en el sur. Los primeros canales de televisión fueron de las universidades y se arrebató ese proceso con la dictadura y después se regalaron a concesiones a estas grandes transnacionales y a este mundo empresarial chileno. ¿Cómo transformamos eso? En ¿Cómo? términos que ustedes tienen una postura desde el punto de vista de la transformación en la Constitución, pero ¿cuáles son los desafíos? Considerando además que como trabajadores de las comunicaciones viven en unas condiciones tremendamente precarias también los periodistas. Entonces, que están absolutamente sometidos a estas lógicas, ¿verdad? Entonces, en términos claros y precisos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las propuestas en términos de organización, de avance, de transformación en este proceso? Ya, lo primero, yo creo que vamos avanzando en el camino correcto de que el derecho a la comunicación sea una demanda ciudadana y que se transforme en una demanda de todos los habitantes. O sea, como que con todos los elementos que hoy día tenemos podemos salir a pelear en las calles con un cartel que diga queremos derecho a la comunicación porque las razones son evidentes. Entonces, eso es como lo primero, como que esto se transforme en una demanda ciudadana, como pasó, por ejemplo, en Argentina, con la ley de medios de audiovisual en Argentina. O sea, era la ciudadanía que estaba en la calle marchando, a partir de situaciones concretas. En muchos países latinoamericanos que dieron procesos constituyentes, Ecuador, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, el derecho a la comunicación se consideró como un derecho humano. No estamos inventando la pólvora en Chile. De hecho, tenemos una ley de prensa obsoleta, como un poco lo señalaba Sergio, desde el punto de vista de que ya nos dan ancho. Entonces, el primer camino es, primero, entender que esto es un problema político, que no podemos estar ajenos. Cuando hablamos de problema político, los comunicadores, los que estamos en el mundo del periodismo, tenemos que estar en el debate. Necesitamos estar en el debate público y político. Y por lo tanto necesitamos incidir. Incidimos a través de dos cosas. Constituyendo espacios grandes de participación, por eso se constituyó el bloque por el derecho a la comunicación a nivel nacional, donde hay medios de comunicación, estamos agrandando. Por eso que en algún minuto nosotros también le interpelamos, le dijimos, compañero, compañera de la CUT, de la NEF, necesitamos que ustedes también lo incorporen dentro de las demandas, porque creemos que es una demanda de la ciudadanía. Y lo tercero, que queremos ser parte de ese grupo de constitucionalista o constituyente, no sé cuál la palabra correcta ahí, pero que podamos participar desde las comunicaciones. Y por lo tanto queremos ser parte de ese proceso. A través de otro, a través de una elección interna que tengamos, pero queremos ser parte de esos 155 hombres y mujeres en Chile que redacten esa constitución. Y para eso el colegio está buscando estrategia. Veremos dónde tengamos más posibilidades para poder presentar algún candidato o candidata a nivel nacional, poner toda la ficha, a lo mejor no es un periodista, sino que es de este bloque del proceso del bloque de la derecho a la comunicación, pero poder incidir por lo que va a pasar, porque no pase precisamente lo que dice Mabel, que llegamos ahí y se concentre esta mirada binominal de la política y los otros sectores que tenemos una mirada distinta, podamos incidir y podamos aportar a esa reflexión. Danilo, disculpa Sergio, hay una compañera que está pidiendo la palabra, Yelka. Yelka, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola, un saludo a Danilo, no sé si se acuerda de mí, Yelka, Hola, también de la UPLA, bien, primera generación de la UPLA, así que un saludo a ambos colegas. Mira, yo recogiendo un poco lo que señalaba Mabel, me gustaría que bueno, yo dejé hace harto rato ya los medios, tuve más de 20 años, siempre en la región, y ahora más en lo institucional, no como periodista, sino como más profesional. Recoger de ustedes cuál es el escenario, cuál es la estrategia que ustedes plantearían
lo voy a poner bien, ustedes dieron muy bien todo el escenario comunicacional que existe actualmente en Chile, pero además sumémosle que los funcionarios estamos inmersos en toda la comunicación institucional que viene de bajada desde el gobierno y que es una campaña absolutamente de desinformación y bastante focalizada hacia lo que ellos quieren. Entonces, además de este sesgo comunicacional que tenemos con los medios, principalmente de derecha, sumémosle esta política comunicacional del gobierno y tenemos muchos funcionarios que rechazan mucho el tan solo recibir otra mirada que no sea la de ellos o la que sea un poco más tranquila, complaciente. Entonces, ¿por dónde ven ustedes que pudiéramos trabajar como ANEF? Yo destaco mucho esta iniciativa de la ANEF, tanto de tener periodistas como de generar estos espacios de conversa, pero ¿por dónde ven ustedes a lo mejor realizar algunas campañas donde se pudiera a lo mejor bajar esta información que ustedes entregan como para que la gente de cierta manera abrirle los ojos frente a este escenario que vivimos? Que me gustaría que nos aportaran ahí desde la visión desde periodistas de medios hacia lo institucional y hacia también un poco cómo más que enfrentamos esta ola de información que nos llega. Eso. Gracias, Yolka. Dicho sea de paso, la ANEF, cada cambio de gobierno, hablando de la precariedad, en cada cambio de gobierno, los primeros que son destituidos y que nunca tienen acceso, ¿verdad?, a muchas defensas son precisamente los periodistas de los servicios que los asumen como un cargo de confianza, siendo que no lo es. Los periodistas son contratados por el Estado para las políticas públicas y no para los gobiernos de turno. Sin embargo, todos los gobiernos parten eliminando a los periodistas de las instituciones del Estado. Para complementar la pregunta de Yelka. Pero saben, compañeros, estamos llegando así, estamos como al filo de la hora, se nos fue volando el tiempo. Entonces, súper breve la respuesta, Sergio y Danilo ya habló. Sergio, hacer lo más breve posible y conciso al respecto. No te preocupes, si yo les dije al comienzo que yo más bien ejecuto el periodismo desde mi profesión y acá el que se encarga de los temas gremiales es Danilo, el dirigente. No, pero tratamos de aportarle. Yo creo que clave para nosotros, primero, ¿no?, es poder fortalecer nuestra orgánica local, en los sindicatos que hay en cada una de las empresas. Yo, en el desconcierto, somos tan poquitos que no alcanzan ni los sindicatos, ¿sí? ¿No? Para comité paritario quizás puede alcanzar, pero no para sindicato con la ley que tenemos. Pero en la radio Bio Bio, por ejemplo, yo antes de que yo fui despedido de la radio Bio Bio, poco después de que me sindicalicé, ¿no? O sea, me sindicalicé y perdí inmediatamente la confianza del jefe y me echaron, a mí y a todo mi equipo, pese a que habíamos sido exitosos en la producción periodística, habíamos revelado casos de la plata de Piñera en las Islas Vírgenes, de la plata de Piñera en Exalmar, de un montón de cuestiones que eran re complejas, ¿no? Y que gracias al premio de investigación pudimos levantar. Entonces, lo primero es fortalecer esos sindicatos. Hay sindicatos grandes en los medios de comunicación, en La Tercera, en el Mercurio, en el TVN, hay sindicatos poderosos, digamos. Después, que eso se vincule con un fortalecimiento del colegio periodista, que tanta falta le hace. Nosotros desde el Desconcierto hemos tratado de apoyar lo que más podemos al colegio de periodistas. Hace poco lanzamos con Danilo un programa para pasar la cuarentena, ¿no?, que era una producción de la Universidad de Playa Ancha, que a través del colegio de periodistas ponían en el Desconcierto, y nosotros así le entregábamos un contenido a la gente para que sus primeros días de cuarentena tuviese otro tipo de información también. Yo creo que trabajando ese tipo de alianza podemos avanzar bien, y después de ahí en más, que el colegio, que nuestros dirigentes, digamos, y dirigentas, como la Natri a nivel nacional, el Danilo a nivel local en Valparaíso, puedan trabajar en conjunto con otras organizaciones de trabajadores y trabajadoras, con otras organizaciones sindicales, para poder promovernos lo que son nuestras demandas y que hemos conversado acá, que básicamente tiene que ver con la nueva ley de medios, pero también la comunicación política es relevante. Lo que le pasa a Yelka le pasa a muchos colegas, digamos, es un tema que está en debate permanente. De hecho,
para nosotros en el colegio también lo hemos abordado en un montón de discusiones. Hay mucho por hacer, yo creo que la Constitución es parte de esto, pero también creo que el sistema medial que tenemos es un reflejo del modelo económico que tenemos. Y por eso el apruebo al 10% del otro día fue clave, porque es un disparo al corazón del modelo económico que tenemos. El capitalismo chileno, y con esto termino, no se explica sin la AFP. Si no existiera la AFP, chiquillos, no existe el capitalismo como lo tenemos hoy en día. Y lo que pasó el otro día fue un disparo al corazón de ese capitalismo, a la forma en cómo se han financiado estos grandes grupos económicos, entre ellos el Banco de Chile, Deluxe, qué sé yo, ¿no? Puede prestarnos plata más cara a nosotros. Y si eso se mantiene, si eso sigue, si el sistema previsional cambia, su régimen de inversión ya no va a ir con plata barata a favorecer a este gran grupo económico, probablemente el resto de la sociedad también se vea contagiada y cambie, ¿no? Por eso son importantes estas luchas, tanto en el tema previsional como en el tema constitucional, y eso sin duda va a repercutir en la agenda que nosotros estamos promoviendo como periodistas para poder cambiar el estado de las cosas. Gracias, Sergio. Danilo. Sí, como agregar 3 elementos en la misma sintonía de Sergio, lo que planteaba la compañera, en el fondo, yo creo que hay como, primero nosotros hemos planteado que Chile necesita una institucionalidad nueva, desde el punto de vista de que se crea una estructura estatal que sea la encargada de las políticas públicas de comunicación. Hoy día no existe en Chile eso. Como una unidad, como una, no sé si se llamará subsecretaría. Hoy día existe la subsecretaría de Telecomunicaciones, el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte, pero cumple otras funciones más de la regulación. Pensemos lo que hace el Consejo Nacional de Televisión, que es un espacio que no pesa absolutamente nada, el mismo directorio de TVN. Nosotros pensamos que tiene que haber una institucionalidad hoy día en Chile que tenga esta estructura y que sea la encargada de las políticas públicas de comunicación. Y cuando decimos está el bien común, lo que decía el Sergio, ¿en qué lugar está obviamente los ciudadanos? De tal manera que haya una orientación para un espacio que está bien invisibilizado, pero que son todos los periodistas que trabajan hoy día en los servicios públicos, que hace un tiempo atrás no existía esta mirada, era como las relaciones públicas, pero de alguna manera se entendió la incorporación de periodistas en los servicios públicos como algo estratégico, de una mirada estratégica, y lo pasa lo que dice la Mabel obviamente, que se entiende esta mirada más política y menos técnica, por lo tanto los primeros que despiden son los periodistas en los servicios públicos, porque son 24/7, porque tienen que estar al lado de las autoridades, porque falta esta mirada de esta institución, de esta estructura que sea la encargada de elaborar una política pública de comunicación a nivel nacional que pese que el gobierno de turno que esté pueda transformarse en una política de Estado. Eso es como un elemento importante. Y ahí entra de manera más fuerte la organización, porque ha sido muy estratégico el sistema también. Por ejemplo, en Santiago el Sergio habla de COPESA, de donde son un montón de periodistas, pero aquí no tenemos ningún sindicato. El único sindicato que existe es el sindicato del Mercurio, que agrupa a periodistas, no hay más. No existen otros sindicatos en Valparaíso. Y por lo tanto los periodistas y los comunicadores en general, me refiero a gráficos, camarógrafos, estamos absolutamente protegidos porque no tenemos ninguna estructura que nos organice. Por lo tanto, lo que dice Sergio me parece importante, que el Colegio Periodista, con la Asociación de Gráficos, con los reporteros gráficos independientes, podamos agruparnos, y hoy día el único espacio que nos cobija de alguna manera son estas agrupaciones, el Colegio Periodista entre una de ellas, que permite proteger desde el punto de vista legal. Estamos sumamente desprotegidos desde el punto de vista legal, no sabemos a quién acudir desde el punto de vista jurídico, entonces muy importante esta vinculación que hoy día estamos haciendo con organizaciones sindicales porque nos permite buscar este lugar común. De hecho, una de las discusiones fue en algún minuto si el Colegio Periodista se sumaba, pedíamos la incorporación a la CUT, como lo tiene, por ejemplo, el Colegio de Profesores, que podríamos perfectamente, pero esas son discusiones que están todavía ahí en veremos, pero la idea de conformar un grupo de trabajadores y trabajadoras, en este caso profesionales, nosotros somos parte de una federación regional de colegios profesionales, donde están los fonoaudiólogos, sociólogos, etcétera, ¿cómo constituimos un gran bloque de los trabajadores? Yo creo que ese es el gran camino, porque en el fondo, cuando tenemos por un lote están los colegios profesionales peleando, por el otro lado están los trabajadores y trabajadoras que son funcionarios públicos, etcétera, necesitamos confluir en un gran movimiento de trabajadores y trabajadoras. Esa es la única forma que tenemos para ganar. En mi opinión, esta no es la opinión directamente del colegio, en mi opinión, ese gran espacio de trabajo colectivo el que nos va a llegar a la victoria y vamos a poder incidir en la nueva Constitución, vamos a poder acercarnos a otro modelo de país, y eso está relacionado exclusivamente con un proceso de organización más amplio, que hoy día ha fragmentado absolutamente, y hemos tenido que estar recomponiéndonos, parándonos del suelo, en precariedad laboral, para poder ir levantando procesos
que nos permitan agruparnos, a través de vías como la cooperativa, que una vez lo veíamos, cómo levantamos a partir de cooperativas de trabajo, para que nuestros colegas cesantes, gráficos, puedan tener un espacio laboral, pero el otro día fortalecer siempre la organización, nuestro principio básico, fortalecer la organización de los periodistas que están haciendo clases en la academia, hasta los periodistas que están reporteando en la calle. Todos somos importantes a la hora de construir este proceso comunicacional. Así que yo creo que como que esos elementos es como que son importantes, como la organización como un elemento clave, y obviamente incorporar en este debate a otros actores sociales que asuman la bandera del derecho a la comunicación como un derecho también propio. Gracias, Danilo. Desgraciadamente nos pasamos del tiempo, lo que no significa que no podamos repetirla. Yo creo que hay bastante más que comentar y decir respecto a este tema. Claramente las cosas pasan por una transformación bastante profunda. Tiene que ver con la concepción de Estado, en el caso de nosotros, y a propósito de los periodistas que trabajan en la administración del Estado, además están dañados precisamente porque no existe la carrera funcionaria, porque las condiciones del aparato estatal genera cada vez más, y este año con mayor fuerza, a propósito de algunos proyectos de ley de la agenda modernizadora de Sebastián Piñera, vienen generando mayor precariedad en el aparato estatal, porque nos quieren sometidos y nos quieren subyugados, ¿verdad?, a las determinaciones de los gobiernos de turno. Y allí yo también quiero señalar que no ha sido solamente, claro, este gobierno de la derecha en particular ha sido feroz, ha sido más liberal que otros, ¿verdad? Pero esta precariedad en que estamos tiene 30 años. No eran 30 pesos, eran 30 años. Entonces, la verdad es que, claro, la transformación tiene que ver desde la concepción de Estado, desde lo que entendemos por democracia y por territorio. Entonces, claro, nos queda un montón de temas. A mí me hubiese gustado hacer varias preguntas más, pero bueno, no me puedo seguir pasando, los tiempos están determinados de esta manera. Yo les quiero pedir y les voy a dar el último minuto, y si no los voy a tener que parar, para que se despidan y dejen algún mensaje en este minuto de tiempo final. ¿Partimos por Danilo o por Sergio? Cachipún. Difícil cuando es un minuto, es como complicado, pero bueno, yo reafirmar lo que hemos planteado en realidad, saludar obviamente este nuevo momento histórico que vivimos, y nosotros de las comunicaciones queremos estar presentes. Yo creo que es una decisión primero que hay que valorarla, porque no siempre fue así. El Colegio de Periodistas no siempre tuvo una posición, porque además es una posición no mía, es una posición colegiada. Cuando yo digo queremos un proceso constituyente, queremos derecho a la comunicación, está ratificado en nuestros congresos nacionales, y por lo tanto me alegra mucho, me siento muy orgulloso de los colegas que hoy día asumieron un protagonismo en la historia. Y frente a eso, creemos que estamos como es un momento histórico, tenemos que incidir. Y ahí necesitamos a todos los trabajadores y trabajadoras de Valparaíso, del país, que asuman la demanda del derecho a la comunicación como una demanda propia, en la línea de una organización de trabajadores y trabajadoras robusta, que nos permita ganar nuestra batalla. No hay ganancia si el mundo de los trabajadores y trabajadoras no se organiza y no avanzamos en la misma dirección. Y eso es como el llamado nomás. Que cuando salga con la banderita, cuando esté levantando el pliego de demanda, acuérdese que el derecho a la comunicación es una demanda, y la incorpore también ahí en un cartelito, porque queremos una ley de medios y un derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Solo eso, y abrazarlo obviamente muy fraternalmente desde mi casa acá de San Roque, en Valparaíso. Gracias. Sergio. Yo quisiera agradecerle el espacio para... estaba en otro foro, pero no había estado ahora, y me parece relevante poder plantear alguna idea del periodismo acá. Como palabras finales les diría que sigan siendo exigentes, pesados con nosotros, porque nuestra profesión tiene que seguir creciendo, tiene que estar a la altura de lo que demanda la ciudadanía, lo que demanda el pueblo de Chile.
¿no? Y yo creo que en conjunto todos nosotros no lo hemos estado. No lo hemos estado. Y por eso, ante la expectativa de un proceso social 2.0 que se habla después de que se confinen las distintas ciudades del país, el periodismo nuevamente va a estar puesto a prueba y van a ser ustedes quienes nos den la pauta a seguir, ¿no? Quienes nos pongan los puntos sobre la I, para que aquellos que lo están haciendo mal, aquellos que no están respetando lo que la ciudadanía está solicitando, sean digamos, llamados de atención fuerte, ¿no? Y puedan cambiar sus procesos de producción periodística. Eso quedó de manifiesto en el estallido pasado, en el primer estallido social, se supone que va a haber un segundo, ¿no? Y yo espero que esa postura de muchos medios de comunicación, de colegas míos, sobre todo de la televisión, haya cambiado, pero lo dudo. Por eso los llamo y las llamo a estar alerta y a seguir siendo pesados nomás con nosotros, porque es nuestro deber informar bien y estar a la altura. Y por supuesto, dejarla invitados para que sigan con el desconcierto.cl informándose permanentemente. Pasando la aviso chiquitito, y compren el libro el del Piñera y los Leones, porque es muy interesante a propósito de entender la concentración de los medios en Chile, no solamente de comunicaciones, sino que donde está concentrada la economía en Chile, así que recomiendo el libro de mi compañero Sergio Jara para que lo compren. Los Piñera y los Leones de Sanjata. Súper. Yo lo voy a leer, no lo he leído, así es que lo voy a buscar y lo voy a comprar. Compañeros, compañeras, siempre es difícil esta última parte porque ya tenemos que despedirnos y quedan cosas. Hay algunos saludos. Bernardo Zamora dice, este derecho y su implementación debe consagrarse en la nueva Constitución, de eso no hay duda. También hay saludos de la Nata Corrales, dirigente de los trabajadores honorarios, de Carlos Miranda, dirigente de tesorería, de Hilda Silva. Tenemos ahí algunos saluditos en el Facebook también. Yo creo que no se acaba acá, esto fue un foro, un primer barniz, creo que tenemos que seguir discutiendo y generando lazos. Compartimos nosotros absolutamente, es una convicción nuestra como ANEF, sabemos que no podemos resolver ningún problema solos o solas, nos necesitamos todos y todas, el pueblo trabajador tiene que actuar en unidad y en organización, respetando sus diferencias legítimas y naturales también, pero sin duda tenemos que seguir avanzando. Afortunadamente en esta región ya hemos generado lazos con el Colegio de Periodistas, ya estamos de la manito cada día más, ¿verdad?, entre distintas organizaciones, y claro, felices también del minuto que vivimos, con todas las complejidades que tiene, con todas las dificultades que tiene, y a pesar de este bicho y de esta situación tremenda que vivimos, por supuesto, muy contentos porque también en la adversidad también va saliendo lo mejor de nosotros y de nuestras organizaciones. Felicitarlos también a todos y todas por lo solidario que las organizaciones sindicales, que los trabajadores y las trabajadoras hemos sido con nuestro propio pueblo y entre nosotros y nosotras. Nadie nos regala nada, todo lo adquirimos con lucha, con convicción, con esfuerzo, con sudor. Y así construiremos y reconstruiremos este país. Así que por un mejor Estado, por más y mejor Estado, decimos nosotros en la ANEF, y por los avances del pueblo hasta que la dignidad se haga costumbre. Saludos, compañeros. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Danilo, por haber estado, a cada uno de nuestros compañeros y compañeras dirigentes de la ANEF, a los dirigentes de la CUT que se han sumado, a los dirigentes de otras organizaciones que nos han visto por Facebook y que nos siguen. La grabación queda en la página, este foro queda en la página, y recuerden, no se van a escapar de la ANEF y de seguir discutiendo este tema, Sergio y Danilo. Vamos a seguir profundizando. Estaremos.